Les compartía que el día de hoy celebramos en la Iglesia Universal a estos dos santos niños pastorcitos de Fátima, Ujú. a Cinta y Francisco Marto, a los dos. Y entonces, pues, en mi particular fe, pues es de mucha alegría haber conocido y estar presente en este siglo en el que se han beatificado y se han canonizado, porque soy muy devoto de esta espiritualidad de la Virgen de Fátima, de todo Mm, su mensaje muy y bien. promotor. ¿Y de Pero dónde la viene? pregunta creo que fue que la oración que les enseñó el ángel a los pastorcitos de Fátima, Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero, yo os amo. Yo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, ni os aman. Tiene vislumbres así de divina voluntad, de lo que estamos viendo, porque ahora, o sea, pues ahí se sustituye, ¿no? Yo hago lo que ellos no hacen. Esa era Ujú. la pregunta. Ujú. Sí es. O sea, nada más que hay una pequeña gran diferencia. O sea, la pequeña diferencia es que aparentemente es lo mismo. Están intercediendo, están dando todo lo que los demás deberían de dar y de hacer, pero se queda en intención. Ahora, en la divina voluntad ya no es intención, sino es una acción, ¿sí? Y ese es la gran diferencia. Entonces, vamos a tomarlo. Dios se los toma en cuenta, sí, definitivamente, pero ellos no lo verán como acto, ¿sí? Y ahora el alma que vive en la divina voluntad haciendo lo mismo, lo va a encontrar como acto, no como intención, ¿sí? Claro, Nada y aquí en esta parte, doctor, podemos referirnos también a, por todos aquellos que no lo hacen, a todo lo que es la familia humana en el pasado, presente y futuro, ¿verdad? así es. Pero hay también algo que habría que matizarlo muy bien. Jesús dice que la voluntad es una potencia espiritual, que lo que nos vemos impedidos de hacer físicamente, con la voluntad lo podemos hacer y que entonces la intención se pueden hacer 1000 bienes o 1000 males sin llegar a cometerlos. ¿En qué punto, cuál sería la diferencia entre esto que está diciendo Jesús y el acto en la divina voluntad? No sé, no tengo una idea de cuál pudiera ser, porque si la voluntad humana puede hacer algo que queda como acto, vamos a ponerlo en términos actuales, si alguien ve a la mujer de su prójimo con deseos o al revés, ya cometió adulterio, ¿sí? En su interior, no en el exterior. Quizá el punto sea eso, queda como un acto otra vez interior y como intención, pero no se transmite al exterior. Ya. En fin, Doctor, ¿me dejas hacerle un comentario al padre? Porque antes de que arranquemos, yo preparé hace unos años unos, pues, revisión de las apariciones marianas y más de las apariciones de los mensajes en las apariciones, ¿no? En esas apariciones, hablando de la de Fátima y otras más, el mensaje, y aquí es donde quería decirle, padre, y aportar, ahora que hemos estado siguiendo Libro de Cielo, el mensaje que nos ha transmitido en algunos, pues hay múltiples, cada aparición tiene una serie de mensajes, casi María menciona las mismas palabras que Jesús menciona.
O sea, si hiciéramos a lo mejor una correlación entre mensaje, lectura del libro del cielo, le podría decir que casi he encontrado, ya van por lo menos dos, una similitud casi con las mismas palabras que Jesús lo dijo, María lo dijo también en uno de sus mensajes. Entonces eso me tiene impresionado. Como dice ahorita de Fátima, yo también soy muy devoto y ahora más en esa correlación con el libro del cielo, pues me tiene impactado, ¿no? Sigo descubriendo, a lo mejor ahí me pongo a hacer esa tarea de hacer correlaciones entre mensajes y apariciones marianos, más que el mensaje, más que la aparición del mensaje, y me tiene también, con Fátima, me tiene impresionado que existe estas mismas hasta palabras, ¿no? Quisiera yo decirlo así, padre. Oye, Juan, pues si nos puedes compartir cuando termines de hacer ese trabajo de correlacionar, ya ven que es una inquietud que siempre he tenido yo, correlacionar el catecismo, el magisterio de la iglesia, en fin, ¿verdad? Los doctores de la iglesia, correlacionar a pie de página o al margen, en fin, ¿no? Llevar notas de esa correlación. Y de los mensajes de la Virgen María, ni se diga, por supuesto, ahí sería una muy buena contribución. Gracias, Juan. Ya que llegue el 36, ahí ya empiezo. Ya que llegue el 36 para haberlo conocido, escuchado, ¿qué más sigue, no? Vamos en el 20, si seguimos platicando no vamos a avanzar. Entonces, Bueno, ya el 36, padre, con todo gusto lo empiezo a hacer. Bueno, gracias. entonces tome asiento, padre, porque va a tardar. ¿Sí? Así, aquí Juanito nos deja con la inquietud. Es la lectura 2035, diciembre 10, 1926. Como la voluntad divina es un acto continuado que jamás cesa. La Virgen se hizo dominar por este acto y formó en sí su vida. Como en las fiestas de ella en el cielo se festeja a la divina voluntad. Mi pobre mente nadaba en el mar interminable del eterno querer, y mi adorable Jesús hacía ver como el prodigio más grande es que su santísima voluntad, mientras era tan inmensa, se restringía en la criatura, quedando inmensa, para dominarla y formar su vida en ella. La criatura que quedaba sumergida bajo el acto continuado de esta voluntad divina era el milagro de los milagros y el prodigio jamás visto. Y el amable Jesús todo bondad me ha dicho: hija amadísima de mi querer, tú debes saber que solo mi eterno querer tiene un acto continuado que jamás cesa. Este acto está lleno de vida y por eso da vida a todo, conserva todo y mantiene el equilibrio a sí mismo y a todas las cosas. Solo Él puede gloriarse de poseer este acto continuo de dar siempre vida, de amar siempre, siempre, sin cesar un instante. Mi misma humanidad, si posee este acto continuado, es porque en ella corría este acto continuado del Fiat Supremo. ¿Cuánto duró la vida de mi humanidad sobre la tierra? Poquísimo. En cuanto cumplí lo que era necesario para la redención, partí a mi patria celestial. Si bien quedaron mis actos, pero estos quedaron porque estaban animados por el acto continuado de mi voluntad. En cambio, mi voluntad no parte jamás. Está siempre en su puesto, perseverante, sin que jamás interrumpa su acto de vida sobre todo lo que de ella ha salido. Oh, si mi voluntad partiera de la tierra y de todas las cosas creadas, todas las cosas perderían la vida y se resolverían en la nada, porque mi voluntad sobre la nada creó todas las cosas y les dio vida. Así que, retirándose todas, perderían la existencia.
Ahora, ¿quieres tú saber quién fue aquella que se hizo dominar por este acto continuo de mi querer supremo y que no dando jamás vida al suyo, recibió este acto continuo de vida de voluntad divina, en todo de formar en ella una vida toda divina y a semejanza de su Creador? Fue la celestial y soberana reina. Ella desde el primer instante de su inmaculada concepción recibió este acto de vida de voluntad divina, para recibirlo continuamente en toda su vida. A ver, espérame un minuto. Nos dice que él, o sea, el eterno querer, el acto único de Dios, es un acto continuado que jamás cesa. Es el primer movimiento de todo lo creado, el primer movimiento de nosotros. Por eso Jesús dice que Él siempre ha estado en nosotros, porque de Él parte ese primer impulso para que nosotros podamos continuar con nuestra vida. Ahora, dice, solo Él puede poseer este acto continuo de dar siempre vida, de amar siempre, siempre, sin cesar un instante. Esto nos da la idea de que el querer divino, de que Dios está continuamente obrando, continuamente haciendo actos. Y ahora cabría preguntarnos, ¿qué no el acto único de Dios es un acto en donde Dios ya no puede moverse? Porque toda su voluntad está en acto. O sea, Dios ya no tiene forma de poder hacer algo más, puesto que todo lo está haciendo, por eso es un acto único. Si Dios pudiera hacer otro acto, entonces ya no sería un acto único, ya no sería la voluntad suprema abarcándolo todo en todos los sentidos. ¿Cuál sería la forma de poder congeniar estas dos ideas? Siendo nosotros actos, y ahí le damos vida a ese acto único. El único problema es que el acto único nos está dando vida a nosotros. O sea, no es al contrario. O sea, nosotros le servimos a ese acto único en el principio. Es como decir el acto único de Dios y dio vida a todo. Dio vida a todas las criaturas, a todos los actos de nosotros. O sea, lo hizo todo. Entonces, ahora esto que dice de que es un acto continuo, continuado, ¿cómo lo podríamos congeniar? ¿Serán actos nuevos o simplemente es la forma de expresar ese acto único que Dios llevó a cabo en el principio? Pero yo creo que más adelante dice que si hacemos vida divina, estamos haciendo creaciones nuevas, ¿no? Y ahí salen creaciones nuevas y nuevos soles y nuevas. Y sí, y si es completo, para que sea completo requiere la correspondencia de la criatura. Es así, para darle vida a él. Perdón, se me fue. ¿Cómo estuvo? Hola, Que se repita, que repitan. hola. No, Yo, yo, Dale, dale, que no tiene caso. yo había dicho que si hacemos vida divina estamos haciendo creaciones nuevas, soles nuevos, etcétera, etcétera. Y alguien ha dicho algo de la correspondencia también. Sí, o sea, eh, ese es uno de los puntos interesantes, que así ahora es. es la criatura
la que le da vida o le da movimiento a ese acto único, a Así. esa voluntad. O sea que la voluntad ya no tendría la forma de poder actuar, pero ahora la criatura tomándola, como la criatura tiene una voluntad finita que está sujeta a muchos actos, esta voluntad humana podría tomar a la voluntad divina y moverla en cada acto. Y así es como continuaría. Es una idea, ¿no? A ver, Pablo. Disculpe, doctor, se me activó solo el... ¿Cómo Perdón. está, doctor? La, Hola. Se metió sola la manita. Sí. Tengo automático. Disculpe. Es el acto único de la manita. Precio. Bueno, ok. A ver. Ay, qué raro nombre. Opo CPH. Perdón, soy yo. Es que se me olvidó cambiarle. Oiga, doctor, yo no sé si entendí bien o no. ¿No será que aquí se quedaron también todos los actos que hizo Jesús? Porque aquí dice que él partió, pero que aquí sí que aquí se quedaron todos sus actos para todos los que pudiéramos tomarlo. Sí, o sea, eso no habría mucho problema, porque estaría dentro del acto único. Lo que estábamos tratando de pues, platicar un poco es sobre esa continuidad de actos del querer divino, de la voluntad divina, cuando que es un acto ya total, completo. Oh, Lo primero que yo quisiera, o sea, ver su opinión, ¿qué quiere decir acto único? Es el ¿Es el divino querer, querer eternidad? el divino donde que están todas las obras de Dios, la creación, la redención, la santificación, con todo lo que, pues, con todos los actos. Sí, o sea, lo encierra todo en un acto único, porque Él es todo un Dios. Pues, Ujú. entonces quiere decir que todo está hecho. Así es, pero requiere de nuestra correspondencia para hacer ese acto completo. ¿Hace Sí, así? pero por eso, o sea, pero en Dios todo está completo. Sí, Entonces, pero para darle vida, ¿no? sí, Re- sí, totalmente de acuerdo, pero es un acto completo. Ujú. Sí, ya solo faltamos nosotros, doctor, pero todo está completo. Por eso Jesús dice que Él no descansó en el sexto día de la creación, sino que fue una pausa. Y esa pausa tenía que continuar la creación en el ser humano, o sea, a través de la voluntad humana, uniéndose a su voluntad, y que iba a continuar la creación, pero ahora en el interior de cada uno de nosotros. Por eso decía yo que probablemente sea que sea la voluntad humana la que ahora esté supliendo el movimiento que la voluntad divina no tiene y que estuviera llevándola a hacer otros actos en ese acto ininterrumpido, pero siempre bajo el movimiento de la voluntad humana. Pero eso no lo vamos a saber, ¿no, doctor? No se trata de saber, Alex, se trata de tratar de más o menos congeniar un poco. Doctor, Porque A nosotros ver, cuando nos conectamos con el acto único, doctor, eh, estamos, es que no, es tan inmenso que no sabemos ni tenemos idea qué tanto estamos haciendo. estamos totalmente de acuerdo, pero no es el problema. A ver, doctor, yo pienso también, a ver espérame si, tantito, sí, ¿sí? sí. A ver, Ciro, Ciro,
¿Y yo por qué? Le pareció la manita como con Pablo, pero No, saludo, no. No sé si tú quieres decir algo. No, pues, bueno. No, doctor, yo sí le escuché a usted una vez que fue como una epifanía, ¿no? Que usted decía que en Dios ya no hay actos y que los actos de la criatura son los que le dan la oportunidad a Dios de prolongar la vida divina en esos actos. O aumentar el acto único. No lo sé. Exacto. bueno, es que el acto único ya está completo. Y está completo con nuestros actos, que eso es lo fabuloso de todo. Porque el acto de la criatura, volviéndose acto divino, no puede estar en ningún lado más que inserto en el acto único de Dios, formando parte del acto único de Dios. Entonces la criatura está formando parte de la vida divina y la vida divina es parte de la vida humana. O sea, bueno, de la vida divina en el hombre. Esa es la forma como Jesús es uno con el Padre. O sea, compartiendo la misma voluntad, los mismos atributos. ¿Por qué? Porque el Verbo eterno es, no sé cómo decirlo, o sea, a ver si no cometo errores, Padre. Es el mismo, el Hijo, o sea, el Verbo eterno es el mismo Dios, eso es absoluto. Pero el Hijo, lo único que cambia es la acción. O sea, yo pondría a las tres divinas personas, las diferenciaría mejor como tres actos de la misma persona. Un solo Dios en tres personas distintas. Un solo Dios generando, el mismo Dios procediendo. Son tres actos de la misma divinidad. Ustedes han oído hablar de personas bipolares, ¿sí? Sí, No podríamos hablar de Dios tripolar, tres personalidades dentro del mismo Dios, porque es un solo Dios. Ahora, Perdón. el ejemplo lo da, digo yo, muy claro al comienzo de los volúmenes cuando dice fuego, luz y calor, pero no puedes separar el fuego de la luz, no puedes separar la luz del calor. Así es. ¿Y cuál es el origen de eso? El sol. Por lo tanto, son tres actos del mismo sol, tres efectos, tres efectos del mismo sol. Aquí son tres personas distintas, pero como efectos del único Dios verdadero. Pero En fin, ya nos metimos en cosas que, perdón por... doctor, si nos ponemos a pensar, ya estamos ahí, porque no hay tiempo. Ya lo sabemos. Todos nosotros ya estamos ahí, ya estamos, está todo completo, está todo completo ya. Ujú. Pero tenemos que estudiar, Por eso, tenemos que seguir aquí. nos estamos refiriendo, Alex, a la Sí, lectura, sí. donde la lectura nos Sí, lo dice, que pasa es que yo me fui con la mente, me ¿no? fui al acto único que es el querer divino. A ver, María. Tienes apagado el micrófono, Mary. Bueno, pues, Ya, buenas noches. Yo mi forma de, mi humilde opinión, cuando Se volvió a apagar tu micrófono, María Eva.
de cuando nos dice, o sea, cuando dice Dios que debemos de, pues de que es un solo acto y ya no puede hablar, ya no puede hacer más por él solo. Pero si uno nos unimos completa, o sea, nos hacemos uno solo con él, sí se puede. ¿No, no, doctor? Pues más o menos es lo que estamos tratando de ver, María. Pero bueno, perdón por haberme metido en esta preguntita. Seguimos, Emita. Sí, doctor. Esto fue el prodigio más grande, el milagro jamás visto, la vida de la voluntad divina en la emperatriz del cielo. Porque un acto solo de vida de este fiat puede hacer... Emita, Sí, vamos a ver qué nos quiere decir el Padre. ok. Sí, perdón, es que cuando ya la manita apareció, ya empezó de nuevo la lectura. Solamente quería yo como colocar allí un alfiler como una tarea, porque este punto es muy importante y lo trató sesudamente Santo Tomás de Aquino en una cuestión, ¿verdad? Disputada de acto y potencia. Sinceramente, pues hay que meterse bien a estudiar ese punto para no renovar una herejía del siglo IV combatida por San Hilario de Poitiers, o Potier, no sé cómo se pronuncie, este, que surgió acerca de los tres aspectos de la Santísima Trinidad, que no, o sea, a veces se roza por querer explicar algunas cosas de la Santísima Trinidad, se pueden rozar, y no intencionalmente, ¿verdad? Accidentalmente se pueden rozar algunas herejías de aquel siglo. Entonces, Santo Tomás de Aquino, en esa cuestión, no recuerdo ahorita exactamente en qué parte de la Suma Teológica se encuentra, pero vale mucho la pena, pues, a echarle un repasito, ¿eh? Acto y potencia. Después, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, se metió todavía más sesudamente a estudiar ese asunto y tiene todo un tratadito, ya siendo ella carmelita descalza, convertida, y hecha carmelita descalza, ocupó mucho de su pensamiento para clarificar este aspecto del acto continuo, acto único y permanente del motor inmóvil, ¿no? Que son así como que lenguajes ya muy filosóficos, ¿no? Pero vale mucho la pena. Ciertamente no está fácil el punto, ¿eh? Pero muchas gracias por detenernos en esto, doctor. Bueno, ahora sí, Emita. ¿Nos lo repites, por favor? Sí, doctor. Ok. Esto fue el prodigio más grande, el milagro jamás visto, la vida de la voluntad divina en la emperatriz del cielo. Porque un acto solo de vida de este fiat puede hacer salir cielos, soles, mares, estrellas y todo lo que quiera. Así que todos los actos humanos, puestos de frente a un solo acto de vida de esta mi voluntad, son como tantas gotas de agua que se pierden en el océano, como pequeñas llamitas delante al sol, como átomos en el gran espacio del universo. Imagina tú misma que posee la alteza de la Inmaculada Reina, con esta vida de acto continuo de voluntad divina formada en ella. Esto fue el verdadero milagro, el prodigio jamás visto, que la pequeñez de la soberana celestial encerraba en sí una vida divina, una voluntad inmensa y eterna, que posee todos los bienes posibles e imaginables. A ver, espérame tantito. Ahora, no solo imaginemos
lo que significa esta vida en la Virgen. Vamos a tratar de imaginar qué quiere decir que lo podamos poseer nosotros. O sea, porque eso es exactamente el llegar a vivir realmente en la divina voluntad, ¿sí? Es poseer todo esto, poseer este acto continuo de la divina voluntad. ¿Qué querrá decir? Creo que es otro punto muy importante de que meditemos cuál es la profundidad, cuál es la consecuencia de esto. Las cosas somos muy dados a simplificar y lo simplificamos de una manera tan sencilla, tan sutil y tan divina como decir, es que ya tengo vida divina. Ah, ¿qué dijo? Nada. Es igual que cuando decimos, ¿qué es esto? Es todo. ¿Qué contesté? Nada. Entonces, la palabra todo hay que quitarla de nuestro lenguaje porque no es, lo único que expresa es nuestra ignorancia. Y es ahora esta palabra de vida divina, de acto único, vamos a tratar de matizarlo, como decía el padre, hay que profundizar para saber qué es lo que podemos obtener. No nos quedemos en, ay, es que ya tengo vida divina. Por favor, no dije nada. ¿Sí? Por eso, en todas las fiestas con las cuales la iglesia honra a mi mamá, todo el cielo festeja, glorifica, alaba, agradece a la suprema voluntad, porque ven en mi mamá su vida, causa primaria por la que obtuvo al suspirado Redentor. Y porque este fiat tuvo vida, dominó y reinó en ella, ellos se encuentran en posesión de la Jerusalén celestial. Fue propiamente la voluntad divina que formó su vida en esta excelsa criatura, que les abrió el cielo, cerrado por la voluntad humana. Por eso con justicia, mientras festejan a la reina, festejan al supremo fiat que la hizo reina, reinó en ella y formó su vida, y es causa primaria de su eterna felicidad. A ver, otra pregunta así capciosa. Está diciendo que la voluntad divina formó su vida en María y que esa vida que se formó en María les abrió el cielo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué está diciendo? Yo lo que entiendo, y con palabras de Jesús, es que Él en naturaleza divina es la voluntad divina. ¿Se acuerdan? Cuando dice, yo en naturaleza divina soy la misma voluntad divina. Así lo puedo entender perfectamente porque fue propiamente Jesús que forma la vida de María y que es el que abre ese cielo cerrado. ¿O habría otra posibilidad? Gracias por la respuesta. Bueno, lo dejamos así. Seguimos. Sí. Por eso, una criatura que hace dominar a mi voluntad y le da campo libre de formar su vida en ella, es el más grande de los prodigios. Puede mover cielo y tierra, hasta el mismo Dios, como si nada hiciera, mientras hace todo, y solo ella puede hacer surgir las cosas más importantes, destruir todos los obstáculos, afrontar todo, porque una voluntad divina reina en ella. Otra vez, quiero poner nuevamente el dedo así en lo que dijimos hace unos momentos.
Si tenemos a esta divina voluntad como vida, entonces lo mismo que está diciendo de María lo puede decir de nosotros. ¿Sí se entiende? Porque si es un acto único, es todo completo, contiene todo, y si forma en María su vida y a través de ella el cielo queda abierto y a través de ella las criaturas obtienen la posibilidad de salvarse, obtienen la posibilidad de llegar a esta vida divina. Si esa divina voluntad de ahora está en una criatura, esa criatura está dando toda la posibilidad de abrir el cielo, de redimir a todos, que eso ya lo teníamos entendido, somos corredentores, somos co-creadores. Entonces, esto es real en nosotros. La respuesta sería sí. No sé si hay alguna cosa en contra, pero esto también nos debería de profundizar en la grandeza, en la importancia de llegar a vivir en esta divina voluntad ahora que nos la dan a conocer. O sea, Dios está basando sus actos en nosotros, con lo que decíamos al principio. Todos nuestros actos están ya encerrados en el acto único de Dios. Nuestra vida está inserta en la vida divina desde toda la eternidad. Por lo tanto, estamos participando de todo y esto nos lleva a tener estas prerrogativas y lo que querría decir para nosotros poder gozar de todo esto, poder participar de todo esto. Simplemente meditarlo para entender la grandeza de lo que nos están ofreciendo otra vez. Sí, Mercedes. Sí, doctor. Se puede entender también con el libro de la Reina del Cielo, porque hay en ese librito hay lecturas, ¿verdad?, que nos dan mucha luz con respecto a esto que usted acaba de decir aquí, digo yo, todos los que hemos leído el libro de la Reina. Y básicamente, pues, lo que se quiere el Señor y nuestra Madre Santísima es que seamos reyes y reinas con ella. Y que sí podemos entenderlo como usted lo acaba de manifestar. Yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver. Sí, seguimos, Emita. Doctor, le está levantando la mano María Magdalena. No veo mal. Bueno, físicamente. Físicamente, no. No, pues, a ver. A ver, tienes que activar tu micrófono. Sería, doctor, la parte que nos tocaría a nosotros, sería la continuación del reino, digamos, extender el reino, sería la parte que nos tocaría a nosotros, digamos, en ese acto único. Por eso como que está la parte nuestra, digamos, que faltaría. Sí, por eso en el acto único y nosotros seríamos como el efecto de ese acto único. O sea, la continuación de ese acto único. Bueno. Seguimos, Emita. Sí, doctor. Y así como para conseguir la redención, se necesitaba toda la potencia del fiat habitante en la criatura. Para formarla se necesitaba mi humanidad que la poseía. Así, para conseguir que venga el reino de mi mismo fiat,
Se necesita otra criatura que lo haga habitar en ella, que le dé campo libre de formar su vida, a fin de que mi mismo querer, por medio de ella, cumpla el único y el más importante prodigio. Que venga a reinar como en el cielo, así en la tierra. Y por eso, siendo la cosa más grande, que pondrá el equilibrio divino en la familia humana, por eso cosas grandes hago en ti. Concentro en ti todo lo que es necesario y decoroso que se sepa de este reino mío, el gran bien que quiere dar, la felicidad de aquellos que vivirán en él, su larga historia, su prolongado dolor de tantos siglos, que mientras quiere venir a reinar en medio de las criaturas para volverlas felices, ellas no le abren las puertas, no lo suspiran, no lo invitan, y mientras está en medio de ellas, no lo conocen. Solo una voluntad divina podía soportar con paciencia tan invicta el estar en medio de ellas, darles vida y no ser ni siquiera conocida. Mi voluntad es grande, interminable e infinita, y donde ella reina, quiere hacer cosas dignas de su grandeza, de su santidad y potencia que contiene. Por eso sea atenta, hija mía, no se trata de una cosa cualquiera, de formar una santidad, sino se trata de formarle un reino a mi voluntad adorable y divina. ¿Algún comentario? A ver, Ciro. Bueno, recordaba cuando se estaba leyendo, ¿no? Eso de que siempre nos fijamos mucho, es como un sentir muy humano en la promesa y no en la condición. Hay una promesa muy hermosa con todo esto, ¿no? Entonces que es cuando dice aquí todo lo que va a suceder con esta alma que le da dominio a su voluntad. Y yo me acordaba ese momento cuando Jesús se presenta crucificado a Luisa y le dice, mírame, soy la imagen del alma que vive en la divina voluntad. No tenía derecho a nada. Podían hacerme lo que quisieran, pero así como yo perdía los derechos, le daba a las criaturas también los derechos de poder entrar en mi reino. Entonces dice, así la criatura, por cuanto la criatura vaya perdiendo sus derechos, va a adquirir los derechos que tenemos. Vamos adquiriendo los derechos divinos, pero es que yo tengo derecho a, y nos perdemos estos derechos divinos. Así es. Entonces, ¿nos fijaremos en qué? Hay que mirarlo a él y ver, eres el ejemplo perfecto. Así es. Y necesitamos llegar a ese punto de perder lo nuestro. Perder lo nuestro, los derechos. Para adquirir lo de él. Los derechos divinos. Bueno, a ver, Pablo. Sí, muy en la línea de lo que está diciendo Ciro. La vida divina está en Jesús. Por ende, ya Jesús hizo todos los actos y nosotros lo que tenemos que hacer es sumergirnos, tomar de esos actos para poder entonces tener de esa vida. No hay vida divina fuera de Jesús. Entonces, era precisamente eso. Era como que yo conversaba con Ciro, con otros amigos, hermanos. Es que mientras nosotros estemos sumergidos en los actos de Jesús, vamos en positivo. Pero cuando estamos en nuestra propia voluntad, vamos más bien en negativo, no vamos sumando nada. Entonces, yo veía, le comentaba casualmente a una compañera, a una hermana que está por allí, que era como en las matemáticas, veíamos la línea de 0 a 100 o de 0 a -100. Entonces, Dios hizo todo en positivo.
Y mientras nosotros no tomemos esa vida de Jesús, mientras nosotros no nos unamos a los actos de Jesús, nos vamos sumando, porque es en Él en donde nosotros podemos encontrar verdaderamente esos actos divinos, actos de Dios. Y esos actos en negativo básicamente son las deudas de vida divina que tendría Jesús. Así es, o sea, vamos quitando lo que nos corresponde y vamos tomando lo que no nos corresponde. Y quizá con esto podamos aumentar un poquito lo que platicábamos hace rato. O sea, no se trata de sumergirnos en Jesús para hacer lo que Él hace. Se trata de poner nuestro acto en lo que Él hace. O sea, cuando Él dice que en todos sus actos dejaba el espacio para los actos de la criatura, quiere decir que nosotros, vistiéndonos de Jesús, que ese es el punto principal, siempre nos hablan que hay que revestirnos de Él, pero hay que revestirnos, pero hay que ponerle ahora los actos nuestros, que es lo que decíamos, el movimiento para que el acto de Jesús se vuelva a repetir. No es Jesús obrando en nosotros, sino somos nosotros haciendo que Jesús obre en nosotros. No sé si... No es nada más la permisividad, no es nada más darle permiso de, sino es sumergirnos en Él, como Él dice, está el vacío en mi acto está el vacío para tu acto. Entonces, ponte en ese vacío, pon tu acto en ese vacío para que ahora actúes, pero actúes junto conmigo. No sé si se No, entiende. sí, totalmente. Sí, y me viene también al pensamiento porque definitivamente es que no es cambiar de acción, sino de intención. Otra de las cosas que también hemos conversado. O sea, porque quizás si soy ingeniero, si soy comerciante, si soy administrador, ¿cómo tengo que llevar esa vida de Jesús en el acto? O sea, es decir, me tengo que revestir de Jesús. Por eso yo a veces lo veía como que más bien Jesús era la humanidad y yo era el vestido, algo así, ¿no? O sea, que yo le iba a permitir a Jesús, de alguna forma, Obrar obrar en este día a día. Pero era un acto que ya él en sí mismo lo había hecho, pero necesita es el espacio en mi vida de desarrollarlo también allí. Así es. Yo creo que esto se puede entender más fácil con el sufrimiento. Cuando dice que va buscando almas que quieran sufrir, porque su humanidad ya es incapaz de sufrimiento, ya es gloriosa. Por lo tanto, ahora va buscando almas que quieran continuar con ese sufrimiento, pero no es el sufrimiento humano, no es el que te duela algo de tu cuerpo, o el que pierdas algo, o que pierdas un ser querido, o que te martiricen, que no es ese el sufrimiento. Un sufrimiento redentor solamente el de Él, no el nuestro. Por lo tanto, para que mi sufrimiento pueda tener valor redentor, necesito ponerme en Él, revestirme de Él, para que ahora mi acto lleve las características del acto de Él. Y esa sería la forma en que la divina voluntad podría estar en un continuo acto, aunque ella ya en sí misma ya no tiene la posibilidad de hacer actos por ella. No sé, o sea, a mí siempre me ha parecido muy curiosa esa palabra de revístete con la pasión de Cristo. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago con eso? Bueno, si lo pongo en este punto, entonces yo estoy puesto, metido en Jesús, que es lo que siempre hemos dicho.
hay que seguir el camino, ¿sí? Y el camino es Jesús. No puedo ir atrás de Él, no es imitarlo, sino es ponérmelo como traje. Y ahora todo lo que Él hizo, todo lo que Él tiene como mérito, todo lo que Él tiene como efecto, ahora lo repetimos a través de nuestros actos y lo participamos, pero estamos duplicando lo que Él hizo. No es Él obrando en nosotros, somos nosotros obrando en Él. Amén, correcto. Sí. Doctor, yo tenía una pregunta, ¿no? O hacer un comentario que escuché en uno de los programas que usted estaba haciendo. Eh, y me quiero detener al final de la lectura, donde dice, por eso se atenta, hija mía, no se trata de una cosa cualquiera, de formar una santidad, sino se trata de formarle un reino a mi voluntad adorable y divina. En ese punto me quisiera detener, por supuesto, una vez que lleguemos a vivir en la divina voluntad, el reino de Dios vive en nosotros, o sea, de cierta manera, Él ha conquistado esa alma, es propiedad de Él, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, creo que hubo ese comentario de como que el reino, o sea, cada acto viene siendo una vida divina. Entonces, esa acumulación de vidas divinas viene siendo también un reino. No, el reino, Perdón. sí, el reino es la criatura, ¿sí? O sea, la criatura es el reino. Y las vidas divinas que se forman en los actos son el pueblo, son la corte, son el ejército. Lo dice Jesús y lo dice María. En Jesús hay una lectura donde habla de los hijos de la divina voluntad y de Luisa. No sé si la recuerdan, que habla de la gran figliolanza que va a tener Luisa, ¿sí? O sea, esa generación de hijos que va a tener ella, pero que son hijos divinos, que los forma junto con la divina voluntad. Entonces, cuando habla del reino, está hablando de la criatura, ¿sí? O sea, nosotros somos el reino de Él, pero ese reino necesita un pueblo, necesita alguien sobre quien reinar. Y entonces son las vidas que se están generando a partir de los actos de la criatura. Así es como lo he entendido, no sé. Ok, ok. Muchas gracias. Hoy fue un día así medio complicadón, ¿eh? Manitas que se levantan sin levantarlas, en fin. A ver, Ismael. Sí, doctor. Pues bueno, yo lo veo así. El mecanismo que nos enseña Jesús en esta lectura es pues muy elevado, ¿no? Porque nos pone como ejemplo a la Virgen. Entonces, nosotros cuando vamos caminando en nuestra vida todos los días, como que es muy pequeño nuestro ser, porque nos envuelve la voluntad divina, aunque digo la voluntad humana. Queremos salirnos de esta voluntad humana, pero tenemos como que es muy corto nuestra forma de pensar. Pero después de esto, pues como que nos eleva y como que rompe esa barrera de la voluntad humana. Y eso es lo que yo creo que nos está, invita a querer, a caminar, pero ya pensando en todo lo que se logra, ¿no? Pensando en que Jesús va conmigo, vamos juntos y todo el bien que va a hacerse. No tenemos ni idea de todo el bien que hace, pero ya se rompe esa barrera, ¿no? Como que este conocimiento que nos da nos hace pensar más ampliamente
y sobre todo pensar que vamos con Dios juntos. No vamos solos, sino que Él está con nosotros porque Él es el que nos está sosteniendo, sostiene todo. Aquí nos lo está diciendo en la lectura, si Él no estuviera, todo quedaría, moriría. Entonces, esto nos hace, pues, como usted dice, hay que reflexionarlo y profundizar en nuestro actuar, ¿no? Del día a día, ¿no, doctor? Así No sé es. qué piensa. Bueno, Es la 2036, diciembre 12, 1926. Lamento de Jesús en su pasión al ver repartidos sus vestidos y sorteada su túnica. Adán antes de pecar estaba vestido de luz, y en cuanto pecó sintió la necesidad de cubrirse. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el Fiat Supremo, y mi adorado Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: Hija mía, en mi pasión hay un lamento mío que me salió con inmenso dolor desde el fondo de mi corazón desgarrado, porque repartieron mis vestidos, y mi túnica se la jugaron a la suerte. Cómo fue doloroso el ver repartidos mis vestidos entre mis mismos verdugos y echada a juego mi túnica. Era el único objeto que yo poseía, que me había dado con tanto amor mi mamá doliente, y ahora no solo me han despojado de ella, sino que hicieron de ella un juego. Pero ¿sabes tú qué me traspasó mayormente? En aquellos vestidos se me hizo presente Adán, vestido con el vestido de la inocencia y cubierto con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. La increada sabiduría, al crearlo, hizo más que una madre amorosísima. Lo vistió más que con una túnica con la luz interminable de mi voluntad. Vestido no sujeto a descomponerse, ni a dividirse, ni a consumirse. Vestido que debía servir al hombre para conservar la imagen de su creador. Sus dotes recibidas y que debía volverlo admirable y santo en todas sus cosas. Y no solo esto, sino que lo recubrió con la sobrevestidura de la inocencia. Y Adán dividió en el Edén con sus pasiones los vestidos de la inocencia y se jugó la túnica de mi voluntad, vestido incomparable y de luz deslumbrante. Esto que hizo Adán en el Edén se repitió ante mis ojos en el monte Calvario, al ver repartidos mis vestidos y sorteado mi túnica, símbolo de la vestidura real dada al hombre. Mi dolor fue intenso, tanto que por ello di un lamento. Se me hizo presente cuando las criaturas, haciendo su voluntad, hacen un juego de la mía, y también cuantas veces dividen con sus pasiones los vestidos de la inocencia. Todos los bienes son encerrados en el hombre, en virtud de esta vestidura real de la divina voluntad. Puesta a juego esta, él queda descubierto, pierde todos los bienes, porque le falta la vestidura que los tenía encerrados en él. Así que a los tantos males que hacen las criaturas, con hacer su propia voluntad, agregan el mal irreparable de jugarse la vestidura real de mi voluntad, vestidura que no podrá ser sustituida por ninguna otra. Después de esto, mi dulce Jesús me hacía ver que ponía mi pequeña alma dentro de un sol, y con sus santas manos me tenía firme en aquella luz, la cual cubriéndome toda dentro y fuera, yo no podía ni sabía ver otra cosa que luz, y mi adorado bien agregado. Hija mía,
Al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad, y en él a todas las criaturas. Este sol les servía de vestidura, no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que les servía más que vestidura, para volverlo tan adornado y bello, que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas. Él, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso, a él le convenía la bella vestidura de la luz, del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. A ver, esto nada más es como para dar un argumento más del por qué Eva no vivía en la divina voluntad. O sea, hay varias lecturas, ¿no? Pero aquí creo que queda muy, muy claro que es Adán el que está revestido, que es Adán al que le convenía tener esta vestidura, y lógico, es Adán el que la pierde, no es Eva, ¿sí? Porque ese es un punto a discusión, no sé si ustedes se han enfrentado a eso, pero continuamente están bombardeando con esta idea, ¿no? Así que simplemente como un argumento más está esta lectura, así que para que la tengamos en cuenta. A ver, Alex. Doctor, el Señor siempre habla de Adán, de su inocencia, cómo fue que cayó por su inocencia, porque pues él no conocía pecado. Pero él nunca habla de Eva, nunca se le escucha hablar de Eva. Doctor, Eva está, ¿se fue al infierno o está en la gloria? No me la condenes. Sí, ¿no está condenada? No. No. Ah, ok. Porque no recuerdo alguna lectura que diga algo de ella. Siempre habla de la inocencia de Adán y todo lo que le pasó. Ya Pero bastante, de Eva nada. ya bastante tiene la mujer como para que Sí, todavía me la condenes. la verdad que sí, doctor. Inclusive en la Biblia, ya ve, en el Viejo Testamento, también las mujeres no son muy tomadas en cuenta. Es la desgracia del hombre. Ay, ay, ay. No, doctor, no diga eso. El pobre Adán cuando vio a Eva dijo, Madre Santa. Madre Santa. Sí, pobre Adán. Todo inocente, Ay, pobrecito. no, no se crea, es pura broma. A ver, Javier. Bueno, yo es que aquí lo que veo, todo lo contrario de lo de la lectura anterior, que era como muy sesuda, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me ha gustado mucho cuando lo leí. Me ha sido me ha gustado mucho. Eh, y es es muy simple lo que voy a decir, pero que hay que tenerlo en cuenta. Eh, Cuando estaba Jesús en la cruz y vio ese... o sea, hay una circunstancia muy concreta, hay un hecho muy concreto, y es que los soldados se reparten sus vestiduras. Ese es el hecho, ¿no? Pero cómo el Señor rápidamente eh, lleva ese reparto de las vestiduras, pues le da un significado, ¿no? Que es todo lo que nos ha contado acerca de Adán. Y la verdad es que eso es una cosa que eh, debe de estar en nosotros, que si nosotros andamos con nuestra mente ocupada en el Señor y siempre reparando y siempre correspondiendo, como, como cuando dice el Señor, elévate, elévate, ¿no? Y estamos en esa atmósfera divina,
cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor es una ocasión en el que la mente rápidamente va a encontrar un significado divino, como es el que ha encontrado el Señor. No sé, como que ese estado de atención nuestra nos facilita mucho el girar constantemente y vemos una situación concreta y esa situación concreta casi automáticamente nos lleva a hacer un giro o nos lleva a hacer vida lo que allí está pasando. No lo que está pasando como el hecho externo de que se están repartiendo las vestiduras, sino que ahí está pasando algo más, que no se ve, pero que nosotros sí podemos entrar en ese verdadero significado de lo que está ocurriendo y hacer un giro y hacer una vida divina y ahí repartir gracias. Ya Dios sabe cómo, que nosotros ahí no entramos, pero que tenemos que estar muy atentos y rápidamente, automáticamente, salta en resorte la vida divina y salta el giro. Entonces, eso es lo que yo veo ahí. Es un ejemplo muy sencillo, muy simple de cómo podemos estar siempre girando, siempre girando. Ayer me decía una hermanita, me decía que, que ha ido a hacer entrevistas para el trabajo y que no la han cogido y tal. Digo, la próxima entrevista que vaya te coges a María de la mano y dice, María, vamos como cuando tú fuiste a pedir posada, cuando te estabas preparando para el parto, pues vamos a darle vida a eso. Eh, no sé, es congeniar y tener esa armonía entre todos los actos de Jesús, todos los actos de María, con nuestro acto, con lo que vemos, con lo que vivimos, circunstancias que a lo mejor nos parecen muy vacías como esto, ¿no? Como ir a una entrevista, pues yo lo cojo y sin hacer esfuerzo, eso sale solo, lo transforma, lo Así es. transforma. Pero Javier, no seas malo, man, porque le No estás sean malos, ¿por qué? porque le estás aconsejando que vaya de la mano de María y que ponga en todo la intención de cuando María iba a pedir posada. ¿Siempre la van a rechazar? Bueno, pues así aprende a sufrir. Por eso la están rechazando. Muy bien, Javier. A ver, Betty. Gracias, doctor. Yo quería hacer una pregunta, porque sí, en esta lectura efectivamente se nos habla mucho de la inocencia de Adán, pero eh, hoy tuve una sesión en la que se decía que Adán no era tan inocente, puesto que él tenía vida divina y sabía que lo que iba a hacer, lo que iba a cometer. Entonces, yo me quedé con esa duda porque ya no hubo tiempo de preguntar. Y pues ahorita me vino a la mente nuevamente y quería preguntar. Pobrecito de Adán. No tenía el conocimiento del mal, no había quien se lo hubiera enseñado. La culpa de Adán es simplemente la desobediencia, el dejar de amar a Jesús, a Dios, y olvidarse que Dios lo amaba. Pero eso es empujado y excitado por el gusto que tomó del fruto. ¿Sí? Adán no tenía conocimiento del mal y pensar que Adán no era tan inocente, definitivamente es un error. O sea, pobrecito Adán, hay que compadecerlo. Ya. Seguimos, Emita. Oiga, doctor, perdón, y veo dos imágenes suyas. Ay, qué bueno, es que ya me vi loco. Ok. Adelante, Emita. Ok, sí, doctor. En cuanto se sustrajo del fiat divino, se retiró la luz del alma y del cuerpo, y perdió su hermosa vestidura, y no viéndose más circundado de luz, se sintió desnudo. Y avergonzándose al verse solamente el desnudo en medio de todas las cosas creadas, sintió la necesidad de cubrirse,
y se sirvió de las cosas superfluas, de las cosas creadas, para cubrir su desnudez. Tan es verdad esto, que después de mi sumo dolor de ver divididas mis vestiduras y echada a suerte mi túnica, al resucitar mi humanidad, no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi querer supremo. Era aquella misma vestidura que poseía Adán cuando fue creado. Porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo querer. Vestidura real, que dándome los distintivos de rey y el dominio de mis manos, abrí el cielo a todos los redimidos, y presentándome ante mi celestial Padre, le ofrecí las vestiduras íntegras y bellas de su voluntad, con las cuales estaba cubierta mi humanidad, para hacerle reconocer a todos los redimidos por hijos nuestros. Nada más una pequeña, no aclaración, sino poner en evidencia lo que decíamos. Aquí Jesús está diciendo que Él abrió el cielo a los redimidos. Entonces ahora tenemos como la aseguración que lo que decíamos de María se trata de Jesús, ¿sí? La vida de Jesús en ella. Seguimos, Emita. Así que mi voluntad, mientras es vida, es al mismo tiempo la verdadera vestidura de la creación de la criatura. Y por esto tiene todos los derechos sobre de ella. Pero ¿cuánto no hacen ellas para oír de dentro de esta luz? Por eso tú sé firme en este sol del eterno fiat, y yo te ayudaré a mantenerte en esta luz. Entonces, yo al oír esto le he dicho, mi Jesús y mi todo, ¿cómo es esto? Si Adán en el estado de inocencia no tenía necesidad de vestidos, porque la luz de tu voluntad era más que vestido. Sin embargo, la soberana reina, que poseía íntegra tu voluntad, tú mismo, que eras la misma voluntad, sin embargo, ni la mamá celestial ni tú llevabais los vestidos de luz. Y los dos os servíais de vestiduras materiales para cubriros. ¿Cómo queda esto? Y Jesús prosiguió diciendo, hija mía, tanto yo como mi mamá vinimos a hermanarnos con las criaturas. Vinimos a levantar a la humanidad caída y por lo tanto a tomar sus miserias y humillaciones en las cuales había caído para expiarla a costa de la propia vida. Si nos hubieran visto vestidos de luz, ¿quién habría osado acercarse y a tratar con nosotros? Y en el curso de mi pasión, ¿quién hubiera osado tocarme? La luz del sol de mi querer los habría cegado y derribado por tierra. Por lo tanto, debía hacer un milagro más grande, escogiendo esta luz en el velo de escondiendo esta luz en el velo de mi humanidad y aparecer como uno de ellos, porque esta mi humanidad representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído, y por lo tanto debía sujetarme a todos sus males, tomándoles sobre de mí como si fuesen míos para expiarlos delante a la divina justicia. En cambio, cuando resucité de la muerte, y que representaba a Adán inocente, al nuevo Adán, hice cesar el milagro de tener escondida en el verbo de mi humanidad las vestiduras del radiante sol de mi querer, y quedé vestido de luz purísima, y con esta vestidura real y deslumbrante hice mi ingreso en mi patria, quedando las puertas abiertas, que hasta aquel punto habían estado cerradas, para hacer entrar a todos aquellos que me habían seguido. Por eso, con no hacer nuestra voluntad,
No hay bien que no se pierda, no hay mal que no se adquiera. Bueno, tenemos aquí varias cosas. Una simple idea también, una idea loca. Hablando de esta luz que recubre, hablando de este resplandor, cuando vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, decimos que es la mujer vestida de sol. ¿No será acaso que no es vestida de sol, sino es esa luz que sale de ella por la posesión de la divina voluntad? Simple idea. O sea, no es el sol vistiéndola, sino es ella como sol emanando esa luz. Sí, padre. Y con esa misma intención de preguntarse sobre la mujer vestida de sol, eh, ¿no será que también cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, antes Pedro, Santiago y Juan, quiso revelar esas vestiduras brillantes para ir, pues no sé, anunciando que esas eran las vestiduras originales de Adán y de Eva antes de la caída? Así es. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Él permite que la luz de su divinidad se manifieste en una forma para que los apóstoles lo vean y se vayan, bueno, con la idea que se hayan ido, no sé con qué idea se hayan ido, pero les causó una impresión bastante fuerte que los dejó totalmente sacados de onda, como decimos, ¿no? Se olvidan de sí mismos y nada más ponen atención en aquellos tres personajes. Quisiera agregar eh, en esta última parte mi disentimiento de lo que dijo Alex en relación a la Biblia, que no, como que no toma mucho en cuenta a las mujeres. Esa es una creencia, que en mi opinión es equivocada y proviene del feminismo crítico de la Sagrada Escritura. Un día me metí a una librería de protestantes, pues de curioso, la verdad, y vi un libro tipo de bolsillo, hermoso, que hablaba de todas las mujeres de la Biblia. Exquisito el libro, el índice a lo menos, ¿verdad? Solo que no lo compré por una sola razón. Hablaba de todas las mujeres, de todas las cualidades de esas mujeres, de todo el rol que desempeñaron a lo largo de la historia de la salvación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero excluyó a la mujer más importante de todas, a la Virgen María. No entiendo por qué los hermanos separados la excluyen. Y me dio tanto pesar y enojo que no compré el libro, ¿verdad? Sin embargo, creo que valió la pena ese esfuerzo de poner en alto todo lo que la Biblia dice acerca de las mujeres. Y también San Juan Pablo II emitió un documento, una encíclica preciosa, que parte de la Sagrada Escritura y termina con la Sagrada Escritura. Y se llama Dignitatis Mulieribus, o perdón, Mulieris Dignitatem. Vale la pena que lo leamos todos, para no irnos con la finta de que la Biblia habla poco de las mujeres o no se expresa bien de ellas. Hay que eliminar esa creencia, por Vean. favor. Y padre, nada más una pequeña idea también. ¿Quién odia a María? El demonio, el Entonces, demonio odia a María, claro. ¿de dónde salen los protestantes? Ay Dios. Ay Bueno, Dios. pues de Lutero. ¿Y de De dónde salen? Lutero. No quisiera yo decir que del demonio, ¿verdad? Pero, Ya lo dijo, pues. ya lo dijo. No, bueno.
Gracias, Así, doctor. de nada. A ver, Alex, ya como último. Gracias, padre, me siento mejor. No, porque estaban hablando de los vestidos de luz y se me vino a la mente cuando el Señor después de que muere se le aparece a María Magdalena y que no le permite que lo toque. Le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Pero esa vestidura de luz que tenía el Señor, pues es la divinidad. Nomás eso quería comentar, doctor. Hablando de los vestidos de Bueno, luz. Gracias, muy padre. bien. Pues fue una bonita sesión, cuando menos para así medio intrigante.